quieren contar un poquito de ustedes son alumnos de la institución? ¿De dónde vienen? De la UBA. ¿De la UBA? La recibí recién, entonces empecé a ver qué cosas podía como ir a tener, o lo que sea, algo que me ayude. De la Facultad de Psicología. Bien. ¿El resto? Yo estudio, me faltan los finales para recibirme en psicopedagogo, estudio en el IES. Sí. Me interesa la orientación emocional, me quiero especializar en eso. Así que estoy tratando de meterme un poco en el tema. Bien. ¿Por allá? Me quedan 4 materias para comunicación social para la tecnicatura y estoy terminando con acompañamiento terapéutico acá y con especialización en discapacidad y estoy arrancando dos especializaciones más. Bien. Bueno, les pregunto porque somos poquitos, entonces si no, no habría lugar para él. Bueno, les contamos un poquito, nosotros escribimos un trabajo, nosotros estamos a cargo del taller de orientación vocacional. Nuestra orientación es psicoanalítica, entonces antes de escribir algo para leerlos a ustedes, escuchar a ver qué les pasa con lo que escribimos, un poco nos preguntamos qué queríamos transmitir en relación a la orientación. Hay también muchas orientaciones de donde hablar de la orientación vocacional. Bueno, como nosotras tenemos esta orientación que es el psicoanálisis, pensamos en rescatar el valor de la escucha y de encontrarnos con algo del deseo del que está del otro lado, ¿no? De ese sujeto, qué le pasa a ese sujeto y con qué se identifica, pero en relación a su deseo. Este era como algo de fondo que nos interesaba transmitir y por eso el escrito que hicimos y ahora bueno, les leemos un poquito y después lo hablamos. Bueno, ¿empiezo? Bueno, busca el deseo, la importancia de la palabra y la escucha analítica. ¿Qué es la orientación vocacional y ocupacional? ¿Cómo la pensamos? ¿Cuál es el lugar del deseo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de elección? Como analistas, rescatamos la importancia de esta orientación en el marco de la palabra y la entrevista con el sujeto. Las diferentes técnicas siempre son pensadas caso por caso para apoyar la escucha. Algunas se someten a test a través de profesionales que le indican qué carrera o trabajo elegir. Algo así como una elección programada por computadora donde a través de determinados inputs se obtendrá como output una respuesta específica para el sujeto. Por lo contrario, creemos que una orientación vocacional profesional siempre debe apuntar al descubrimiento por parte del sujeto de su propio deseo. Esto no es una tarea fácil, ya que las presiones sociales, familiares e inclusive de los profesionales pueden obturar este descubrimiento. Por ello, la orientación implica un proceso, un proyecto y que esta elección vocacional interrogue al sujeto pudiendo encontrar algún punto de verdad. ¿Quién orienta? ¿Hacia dónde? La posición del analista no dista de la de cualquier análisis, ubicándonos en el lugar del sujeto supuesto saber, el cual permite que el sujeto pueda interrogarse acerca de su propio deseo en relación a su elección. Por ello, una orientación vocacional no cierra respuestas, sino que más bien abre interrogantes. Bien. Bueno, les leo un chiste que dispara con la segunda parte de este trabajo complicado. Los chistes a veces es mejor mirarlos, pero bueno. Cuando yo sea grande quiero ser almacenero. No, Matías, vos tenés que estudiar porque esa es la base de todo. Eso sí, tenés que estudiar lo que te guste, elegir libremente, sin presiones, sin condicionamientos y sobre todo sin renunciar a tu vocación de dentista. ¿Se entendió? La pregunta de la infancia, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, está siempre cargada del deseo del otro, de sus propias frustraciones, de sus propios miedos y de su propio desconocimiento. La pregunta podría ser reformulada de la siguiente manera: ¿qué quiero como sujeto? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me veo? Pero resultaría imposible pensar el deseo por fuera del otro, algo así como un deseo totalmente subjetivo, sin ningún tipo de influencia. Ahí estaríamos en el extremo contrario de la computadora. Por eso, en cada elección no quedan por fuera las identificaciones, lo imaginario y el deseo del otro, por ejemplo, los padres. ¿Qué es el deseo del otro? Lacan explica que el
Se tratará de percibir entonces cuál es mi posición frente a este deseo. Si yo elijo lo que deseo, si me apasiono con mi deseo, si soy feliz con lo que hago, y preguntármelo en cada momento sabiendo que esto es dinámico y puede cambiar. Como el deseo nunca se satisface del todo, es decir, la falta genera deseo, se convierte por lo tanto en el motor de nuestras acciones, volviéndonos creativos. La orientación es solo la apertura a seguir creando, a seguir apasionándonos con nuestra propia subjetividad. Bueno, esto es solamente un poquito de algunas cuestiones que escribimos que un poco marcan lo que nosotras entendemos como la orientación vocacional. ¿Nos quieren preguntar algo? Vos decís acá que el deseo es algo difícil de saber, ¿no? Es algo del propio deseo. Entonces, en la posición de una persona que busca orientación vocacional, no sé, me imagino un adolescente que está por ingresar de la secundaria, ¿no? Es el grupo que más o menos. Bien podría ser alguien mayor también, que no encuentra lo que le gusta, ¿no? Y que de alguna manera, ¿cómo maneja esto el grupo para que la persona pueda encontrarse con su deseo? O sea, esto puede ser también una cuestión bastante ardua, ¿no? ¿Cómo sería el proceso Claro. de orientación? Bueno, a través de las entrevistas, nosotros por lo menos lo que planteamos es que la entrevista es como la base para que el sujeto pueda empezar a pensar y preguntarse qué es lo que le gusta. Se complementan en la mayoría de los casos con algunas técnicas que sirven en realidad como acompañando estas entrevistas. En general son técnicas de interés, o sea, en diferentes áreas sociales, humanísticas, y que puede servir de repente para estas entrevistas para preguntar, estas técnicas, perdón, para preguntar en las entrevistas sobre estos intereses, ¿no? Y poder trabajar a raíz de eso. Sí, un poco la complejidad. Cuando escribimos esto, terminamos de escribirlo, pensamos, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es el deseo? Y bueno, ¿en qué momento alguien puede sancionar? Ah, ahí está tu deseo, ¿no? Toda la complejidad de lo que significa el deseo. No solo el del psicoanálisis, sino el deseo en general, ¿no? Esta es la complicación de pretender, esto es una opinión mía, ¿no? De pretender algo cerrado, de pretender como dar una respuesta desde un lugar hasta el modelo, ¿no? O sea, posicionarse uno como porque la palabra misma, orientación, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Orientadores. ¿Qué significa? Que sabemos y que el otro va a saber algo y lo va a tomar con total seguridad. Esto que escribimos de abrir interrogantes tiene que ver con que el sujeto, tanto grupalmente en el taller como individualmente, puede ser en un análisis también, pueda encontrarse con algo que ni siquiera de antemano uno podría saber con qué, ¿no? Quizás es lo mismo que pensó desde el principio, no sé, quiero ser médico y a partir de lo que va surgiendo en las entrevistas o las técnicas, aparece que, no sé, que realmente le gusta, que se apasiona, que le pasa algo, que individualmente con eso, ni siquiera uno puede como anticiparse a ese encuentro con algo de la vocación. También lo que pusimos es un poco esto de que es cambiante, y la cuestión de la falta. O sea, hoy en mi vida quiero hacer algo y dentro de no sé cuánto tiempo capaz que no. Y entonces, ¿qué significa? ¿No me gustaba? ¿O no? Bueno, sí, por ahí me gustaba y ahora ya no me gusta. Entonces, es como mucho más amplio que esto y para siempre. Claro, no es algo que se determina en el proceso de orientación. Abre interrogantes, como decimos nosotras, más que respuestas o asegurar algo haciendo el taller, por ejemplo, que llevamos a cabo. Creo que permite al sujeto poder preguntarse algunas cuestiones. Sí, y también de alguna manera sí responderse, pero esta idea de respuesta, ¿no? Esta idea de respuesta que muchas veces, la idea de respuesta que por ahí, de la que habla por ahí un analista, es un poco distinta a la idea de respuesta que se puede hablar por ahí de otra teoría, ¿no? O
sea, cuando nosotros decimos por ahí que se encuentre con algo de la respuesta, tal vez no es una respuesta, no es una certeza, tal vez es una elección que toma en ese momento, por supuesto ayudado por el proceso de orientación, pero bueno, con este condimento de cierta movilidad. Esta es la complejidad, creemos, de una orientación cuando escribimos en relación a esto de la computadora, ¿no? Bueno, uno va, hace un montón de test y te da una respuesta. De alguna manera, entonces, ¿quién podría hacer una orientación, por ejemplo? Cualquiera. Cualquier persona puede hacer una orientación a otra persona, cualquier persona podría hacer los mismos test, todos hacemos lo mismo, nos medimos de la misma manera. Uno mismo se los podría terminar tomando, en definitiva. Entonces, un poco como rescatar también el valor de, cuando pusimos esto de la escucha analítica, el valor del que está escuchando, de pesquisar algo más allá de lo concreto, quizás. ¿No? Y trabajar también lo que tiene que ver con los mandatos familiares, que muchas veces juegan en estas decisiones, ¿no? No quiere decir que jueguen, a ver, no sé, alguien, o sea, una familia de contadores, un hijo que quiera ser contador esté mal. Podría estar perfecto, pero que el sujeto pueda pensar cuánto de esa elección tiene que ver con un deseo propio y cuánto tiene que ver con una familia que, bueno, desde chico viene orientando a determinadas cuestiones, ¿no? Conectarse con ese deseo, seguir una carrera, la terminaron, están trabajando algo relacionado con eso. A mí, con mi falta de experiencia, me resulta complejo pensar en cómo ayudar a esa persona porque ya como me da la sensación que está más limitada ya en cuanto a sus opciones. No, Yo no entiendo. Porque supongamos, eligió una carrera. Sí. Cursó una carrera, la aprobó todo, se recibió, tiene un título, está trabajando en el tema. Resulta que terminó y no es lo que quería, siente que no le gusta lo que está haciendo. Sí. No es lo que esperaban. Claro, que en realidad nunca se puso a pensar si realmente le gustaba, por eso siguió por un mandato. Sí. ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, cualquier proceso, igual que trabajaría un proceso, por lo menos para mí, en orientación de alguien que hizo una carrera, porque tiene que ver con la singularidad del sujeto en ese momento. Digamos, va a aparecer esta elección que hizo. No va a quedar por fuera que haya elegido determinada carrera y no le gusta, simplemente que no tiene, o sea, que no cumple las expectativas en lo que quería. Pero el proceso tendría que ser. Se recibe de contador, está trabajando, algo relacionado al tema, y me dice, me hubiese encantado estudiar medicina, pero si me tengo que poner a estudiar medicina ahora, mi mujer está embarazada, tengo un celular de laburo, medicina requiere una práctica, tengo gastos fijos, no puedo estudiar medicina, porque tengo que dejar un montón de cosas y obligaciones que realmente no puedo. Bueno, eso me resulta complejo. En principio, es como que se le presenta un conflicto a esa persona, Sí. ¿no? Y ante cualquier conflicto, uno ahí tiene que tomar la decisión de si quiere ahondar en ese conflicto o no. Viste que uno ve que alguien tiene por ahí un problema en algo y dice, bueno, ¿cómo lo ayudo? Sí. ¿No? Primero, no sé, yo pensaría si esa persona tiene ganas de hacer algo con eso. ¿No? Por ejemplo, ¿tenés ganas de hacer algo, de preguntarte más allá de esto que vos ves? Porque tal vez preguntándose, digamos, en una orientación vocacional o en un análisis, ¿no? Tal vez preguntándose acerca de este conflicto, trabajando lo vocacional en el análisis, aparecen otras cosas, ¿no? O sea, esto de que, bueno, en algo le gustó, quizás, que estudió contador. Sí. Bueno, ¿qué le pasó que eligió eso? En algo lo representó, con algo tiene que ver. No lo representa más, bueno, digamos, quiere cambiar, no quiere cambiar, quiere seguir trabajando de contador, pero estudiar otra cosa. A veces también entendemos como la orientación vocacional como si fuese una sola cosa y para siempre, ¿no? Como
como, bueno, hice tal cosa y ahora me doy cuenta que quiero tal otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hice no tenía nada que ver conmigo. Y por ahí sí tenía que ver con algo de esa persona en ese momento, tal vez no. Como que es mucho más complejo, habría que escuchar ahí qué le pasó para haber elegido eso. Y bueno, complicaciones siempre hay, uno va a pensar la edad, los hijos, o sea, un montón de cosas, obviamente que a medida que se va pasando el tiempo quizás aparecen más o menos complicaciones, pero si eso es lo que él quiere hacer, ¿no? Pero digo... Pero claro, ahí vos no podés hacer una elección, digamos, por él. Es algo que va a tener que decidir. La cuestión pensaba que por ahí el plantear el tema de la elección vocacional en contexto así de un trabajo dentro de un proceso, a diferencia de como ustedes planteaban, bueno, de algo esquematizado, donde digamos un cierto programa esquematizado, donde hay una aplicación de técnicas, se llega a determinadas conclusiones. El hecho de plantearlo como un proceso que dentro del marco por ahí psicoanalítico abierto a la escucha, quizás permite que se pongan en juego dentro de ese proceso cuestiones que tal vez no se pondrían tanto en juego o no tendrían tanto espacio de otra manera, ¿no? Porque en verdad, digamos, la elección siempre referida a lo vocacional, ¿no? Pone en juego una cantidad de cosas y muchas veces viene con una carga impresionante de cuestiones que tienen que ver, bueno, nada, con las cuestiones particulares de cada sujeto, ¿no? Que van más allá de la elección de una profesión o de una carrera para estudiar y que efectivamente, digamos, pasa por distintas etapas. Desde un primer momento donde se elige empezar y después donde empezar a estudiar. Después hay etapas como de reafirmación o de cierta puesta en duda y vuelve a haber una elección donde, bueno, se elegirá empezar a ocuparse, además de eso que estudió, digamos, hacer con eso que estudió. Y es también una cierta etapa, a veces de elección, que incluso a veces se da dentro de la carrera o al finalizar la carrera, donde se confrontan una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la vida de ese sujeto, que va más allá, digamos, de los intereses en cuanto a campos de interés de estudio únicamente, ¿no? Pero me parece que el hecho de plantearlo como un proceso abierto a la escucha, donde se pueda hablar sobre todo lo que está en juego en torno de la vocación de la elección, permite un poco, bueno, nada, enfrentarse un poco con eso desde un lugar un poco, me parece, más productivo, ¿no? Más allá, digamos, de que sea lo que se elija, o si se puede elegir en ese momento. Ahora habría que ver si, por lo que me dice, si realmente es el deseo de él de estudiar medicina o por eso otra cosa, pero él lo manifiesta de esa manera, ¿no? Claro, bueno, es una frase, ¿no? Detrás de una frase habría que ver qué hay, ¿no? Alguien puede decir, no quiero estudiar más esto, bueno, ¿con qué tiene que ver? Es como mucho más complejo, por eso no puede ser abarcado exclusivamente con técnicas. Si bien las técnicas acompañan, sí, o sirven como disparadores muchas veces que aparece, se instala un gusto, un interés, algo a nivel consciente a partir de una técnica, y ahí por ahí se puede profundizar en relación a la posición del sujeto, ¿no? La posición, ¿qué le pasa al sujeto con eso? ¿No? Por eso digo que es complejo y que lo pensamos como mucho valor puesto en la escucha. Pensaba que quizás, tomando este caso, ¿no?
se plantea como una dicotomía, es decir, o un labor público o medicina. Y quizás hay otras cuestiones, no sé, o otras alternativas para las que puede ir arreglando a través de algún proceso, ¿no? Que no tengan que ver con meterse a estudiar una carrera universitaria que tiene 6 años, tiene muchos años de práctica y demás. Pero eso sí tiene que ver con un proceso interno, parece más del lado del análisis, ¿no? Donde uno pueda repensar algunas cuestiones y ver qué es lo que tiene ganas de hacer, porque puede ser perfectamente contador, en este caso, y sin embargo tener alguna vocación en relación a la ayuda al otro, qué sé yo, y bueno, canalizar de alguna manera con una sublimación. Intermedio, claro, que no tiene por qué ser, bueno, elegir otra carrera, volver a la universidad, que es mucho esfuerzo. No, hay un montón de Sí, pero volver a preguntarse después cuando sea médico, ¿no? Porque esto es lo que pasa, generalmente siempre hay una caída, ¿no? Del ideal cuando uno lo consigue. Entonces, no, ahí, sí, claro, ¿qué ¿no? es lo que se le pone en juego ahí? Si quiere Claro. estar de médico en el blanco en el hospital o si pasa por otro lado. Otra cosa que tenemos como muy instituido, que surge acá también, es esto de pensar la vocación, ¿no? La vocación, por lo general en relación a una carrera, y en primer puesto siempre medicina, ¿no? Práctica, ¿no? Pasa esto. Y por ahí yo pensaría más, a mí me gusta más el término de las elecciones que uno toma, ¿no? Elecciones para estudiar algo, y quizás quiero estudiar algo y no quiero trabajar de eso, quiero trabajar de otra cosa. Me gusta trabajar de esto y estudiar tal otra, y practicar tal otra, y hacer tal actividad. ¿Y cuál es la vocación? Digo, no sé, o sea, no tengo una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la vocación? ¿Que se supone que hay un orden de prioridad? Yo, a propósito de esto, si me permitiste, como una anécdota, porque en realidad es una persona conocida mía de hace muchos años que ha pedido y por deseo de la madre estudia abogacía y se recibe de abogado, con lo cual va a buscar el título a la ventanilla. No sé si lo conté alguna vez. ¿No? Recibió el título, se dio cuenta que tomaba más, jamás ejerció, después se dedicó a la pintura y ahora tiene una cancha de arco y flecha, hace otra cosa absolutamente, no tiene nada que ver con eso. Le va bien, es feliz, digamos, que no está millonario como si fuera médico abogado penalista, pero creo que un poco es eso, ¿no? De alguna manera él tuvo la capacidad, la posibilidad económica y la suerte de poder darle la satisfacción a la madre, si lo quería ver abogado. Pero por otro lado, tuvo la claridad de hacer lo que le gusta. Lo que le gustaba era absolutamente opuesto a lo que había estudiado. La pintura, pintaba cuadros y ahora un deporte, no nada que ver. Así que bueno, eso podría ser un poco también el hecho de que uno tiene que buscar lo que le gusta en el momento que le gusta, y también a veces la presión familiar, la presión social, la necesidad de dinero, de llevar un estatus de vida, puede hacer que estés haciendo algo que no te gusta. Sí. Bueno, la carrera de grado te puede dar eso. Otra cuestión es que siempre lo que a uno le gusta está teñido de cosas que no le gustan. Entonces también hay otra cuestión de, ¿no? De creer muchas veces esto de que esto no es lo mío porque tal y tal cuestión no me gusta, ¿no? Y ahí habría que decir, bueno, ¿dónde vas a encontrar algo que te guste 100% todo el tiempo? No existe. Todo perfecto, ¿no? Entonces hay como un montón de prejuicios y en relación a esto de lo vocacional, como Ideales, ¿no? y como ideales. Por eso está bueno esto de preguntarse, ¿no? Esto de preguntarse por la elección. Y bueno, un análisis se trata de esto, ¿no? O sea, se habla sobre todo de lo vocacional, del trabajo, del amor, o sea, de las elecciones, ¿no? Todo el tiempo, por eso, no sé, nosotros pensamos un proceso de orientación vocacional no muy diferente de entrevistas analíticas, ¿no? Más allá de que sea grupalmente o individualmente, ¿no? La computadora te da una respuesta, que es lo que el sujeto viene a buscar. Generalmente sí. ¿No? O sea, viene esperando salir y tener todo resuelto. Claro, y ustedes le devuelven una pregunta, o sea que lo estafan mal. Siempre se
desilusiona además, porque uno generalmente cuando consigue una nueva pregunta, cuando busca una respuesta, algo desilusiona y entonces bueno, hay que seguir preguntándose, siempre con la intención de buscar una respuesta que nunca va a llegar. Y en toda elección además siempre se renuncia a algo. Cuando uno elige, deja siempre algo, ¿no? Un recurso que se suele utilizar bastante en lo que es elección es, por ejemplo, viene un adolescente, bueno, no sé, quiero ser médico porque me imagino salvando vidas. Pero en el imaginario aparece esto, en realidad no se sabe, o sea, no sabe muy bien de qué se trata. Realmente el trabajo, lo que va a implicar el proceso de estudio de esta carrera, qué tareas vos puede realizar después, o sea, con qué orientaciones. Bueno, un recurso es esto, ¿no? Que vaya en la búsqueda y pueda acercarse más a la realidad de esto que cree que le puede gustar. Muchas veces, bueno, puede ser que lo que imaginaba sea bastante cercano a la realidad y otras veces se encuentra con que no, que no se parece demasiado. Y bueno, y ahí surgirían otras preguntas, como dice Ricardo, y otras respuestas. Pero bueno, es un recurso que se usa bastante. Estamos hablando de adolescentes. Veo que hay muchos adolescentes que hoy en día no saben, que no saben lo que quieren, no saben lo que buscan. ¿Cómo hacen para saberlo? Me pregunto, ¿no? Porque están en un nivel de aplastamiento que no tienen idea qué hacer, nada les gusta, o nada les gusta lo suficiente como para pensar que hay una vocación ahí. ¿Qué hacemos con esos adolescentes? Y bueno, los adolescentes primero hay que tratar de que... Bueno, adolescentes y no tanto, Claro. Bueno, ahí lo primero es tratar de que la persona se interese por averiguar algo, preguntarse algo en relación a lo que le gusta. O sea, muchas veces, digamos, alguien puede caer en un proceso de orientación vocacional con algo ya medianamente decidido o una decisión por tomar, y otra cosa es un sujeto que por ahí viene con la cuestión de no sé absolutamente nada. Bueno, ahí habría que ahondar un poco como para generar en principio las ganas de preguntarse qué le pasa en relación a eso. Habría que ver, ¿no? De qué se trata este no saber qué quiere. Puede ser de todo, puede ser desde sé lo que quiero pero no sé, soy rebelde y no lo digo, hasta no tengo la menor idea porque jamás me lo preguntaron, nunca me lo pregunté, o sea, puede pasar de todo. Es muy difícil, creo, la cuestión del adolescente, no porque no saben por ahí, sino porque yo creo que lo que muchas veces se complica es que no sé si tienen tantas ganas de trabajar en saber, o sea, ¿no? Me parece que lo que se complica con los adolescentes muchas veces es el compromiso o la responsabilidad de esforzarse por llegar a algún punto de encontrarse con algo de eso. Como más del orden de la continuidad, los adolescentes en general. Bueno, algo cultural, ¿no? engancharlos, los adolescentes engancharlos, por ahí con una técnica, con alguna actividad que les guste, desde el juego, desde la música, o sea, es como también hay una cuestión ahí medio de generar algo de enganche para que tengan ganas de preguntarse algo. Creo que el trabajo en general, desde donde sea con los adolescentes, un poco tiene esa complicación. Igual vieron que lo que escribimos tiene que ver con preguntarse en todo momento, ¿no? O sea, de la elección. Esto del deseo del otro, ¿eso se puede ampliar un poquito como para entender un poco mejor? ¿El deseo es el deseo del otro? Sí, en un momento hablaron del deseo, de forma también tiene influencia el deseo del otro. Sí. Un poco lo que pusimos es muy complejo el tema del deseo del otro. Lo que tratamos de describir del deseo del otro. ¿O algún referente teórico? Bueno, Lacan, lo tomamos de Lacan. Sí. Y lo que un poco planteamos es porque, bueno, ¿cuál es la dificultad que aparece, no? Si alguien dice yo quiero tal cosa, voy a hacer tal cosa, me gusta tal cosa, ¿cuánto de eso tiene
tiene que ver con esa persona y cuánto por ahí tiene que ver con estos por ahí mandatos o identificaciones, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, encontrarse con algo del deseo. Y la Lacan viene y nos complica y dice, el deseo es el deseo del otro. ¿No? Entonces, lo que vos decías, lo decías por vos, lo decías porque lo desea el otro, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy psicóloga porque quise ser psicóloga, porque estaba lleno de mujeres psicólogas, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa eso? Y hay algo que va a pasar por ahí. Hay algo que va a pasar porque el otro tiene algo que yo quiero. Y cuando lo tengo, quiero otra cosa porque lo tengo. O sea, las elecciones no son sin el otro, sin las identificaciones que se al otro, o algo de tomar algo que tiene que ver con el otro, ¿no? Pusimos lo que hace que algo sea deseable es que sea deseado por otros. El deseo surge en el campo del otro. Pero después hay algo que agregamos que tiene que ver con cierta pasión. No sé qué mejor palabra por ahí que esa, ¿no? Quizás lo que vos deseás o lo que vos querés es lo que desean un montón y quieren un montón, ¿no? O quizás es lo que deseó tu papá, no sé, o algún familiar. Pero ¿qué te pasa a vos con eso, no? Como tratar de escuchar algo de si te pasa particularmente a vos algo, si vos elegís eso que deseas, de alguna manera. Es complejo. Claro, si te genera algo a vos, si te gusta. Como apropiarse, ¿no? Apropiarse de algo del deseo que no es, que la particularidad en todo caso es la relación que vos tenés con ese deseo, no el deseo en tanto objetos, en tanto lo que vos deseas, ¿no? Porque si no, uno que dice, fulanito médico porque el papá es médico, ¿no? Entonces fulanito es médico porque el papá es médico. Bueno, habrá un montón de fulanitos médicos porque el papá es médico y habrá otro fulanito médico porque le gusta, porque algo particular le pasa a él, ¿no? Sí, saliendo de los valores de lo que está bien y lo que está mal, porque tendemos mucho para pararnos en ese lugar y pensar que si un es médico porque el papá es médico, eso está mal. No. Debería hacerlo porque quisiera. En realidad, por ahí el papito le deja la clínica, y puede tener muy bien. Pero el tema es la elección, si está condicionada o no. Y yo creo que es inevitable que esté condicionada de alguna manera. A veces de forma más sutil, a veces de forma más directa, ¿no? Yo pensaba en el otro, como vos preguntabas recién, a lo mejor como para entender. Yo me lo explicaba, ¿no? Esto de entender al otro, como es que el deseo es el deseo del otro. Y me acordé de la película Náufrago, en la que el tipo se sostiene dentro de la cordura, porque tenía una pelota en la cual le dibujó una cara y le decía Wilson, tenía un otro con quien hablar. Este es el otro, ¿no? Es alguien que te constituye a vos desde su mirada. Ese es el deseo del cual estamos prendidos y no nos podemos desprender, me parece. Igual es más piloto que explicarlo así de otra manera. El deseo, nada, hay 500.000 cosas. Acá tomamos una definición de Lacan, que es una definición también que va cambiando en relación al deseo. Se podrían decir un montón de cosas en relación al deseo, pero un poco en relación a lo que es la elección, lo tomamos más que nada para esto, como que no va a haber algo totalmente subjetivo, totalmente como que sin el otro, ¿no? Pero sí algo individual en relación por ahí a la relación con eso que hago, a lo que me pasa a mí con lo que hago, ¿no? A veces es muy sutil, pero escuchar a alguien hablar de algo y vos decís, ¿cómo no te das cuenta que por ahí es esto lo que te gusta, ¿no? Por cómo lo estás diciendo. Tengo otra pregunta. Muchas veces cuando hablamos de adolescentes se hacen talleres por ahí con juegos o actividades lúdicas. Y bueno, en relación con el proceso individual, que es un proceso, tiene un tiempo determinado y este taller, ¿en qué medida puede llegar a influenciar un taller de unas dos encuentros? En realidad el taller, y por lo menos el taller que nosotras pensamos, es un taller que estaría rondando los 8
entre, digamos, el grupo en sí, más allá de nosotros, ¿no? Que entre ellos puedan surgir preguntas y se puedan ir contestando entre ellos, por medio de esto, de los juegos y de técnicas que se puedan tomar en grupales y demás. Porque escucho por conocidos, mis sobrinos, por ahí va gente de afuera del colegio y hace los encuentros y listo. Eso que... Claro. No es como lo pensamos nosotros. En todo caso, sí, bueno, puede servir de disparador de alguna idea o puede salir en unos encuentros algún gusto de las personas por algo. Ahí cada uno, ¿no? Profundiza hasta donde quiere. Por ahí alguien que va al colegio propone determinada actividad que da como resultado eso, ¿no? Esa persona, ese adolescente, por ejemplo, tiene una idea de algo. Después quedará en ese adolescente o en esa familia si quiere ahondar de otra manera por en lo que es la elección vocacional. Como nosotros pensábamos un taller, pensábamos en una cantidad de encuentros que permitan encontrarse con algo de deseo en lo posible. Grupalmente, con las técnicas individuales, tratando de tener una escucha individual y al mismo tiempo una escucha grupal, donde el otro es un poco espejo de ciertas situaciones. Ahora, también un proceso de orientación vocacional se puede hacer en un análisis, cada uno lo puede hacer en su propio análisis, cuando puede ir al psicólogo y preguntarse, y ahí los tiempos y la profundidad de lo que cada uno se quiere preguntar lo pone cada uno, ¿no? A veces alcanza y a veces no. ¿Vos querías decir algo, Sandra? No, por ahí cuando preguntaba eso me decía del otro, que es el otro tomado fundamentalmente no el otro como un semejante, sino el otro como lugar simbólico, ¿no? Es decir, el deseo constituido en relación a ese campo simbólico, donde, bueno, puede venir una pelota, como él decía, a representar algo del otro y del lazo, ¿no? Y por otro lado, es cierto que no es sin ciertos aspectos, digamos, imaginarios que están en juego en el vínculo con los otros semejantes, ¿no? Pero por ahí la cuestión es que una elección no se defina únicamente en relación a ese vínculo imaginario, entonces por ahí estaría movida más por la copia o la envidia o lo que fuere, sino que se defina más en relación al deseo, en relación al otro como lugar simbólico, ¿no? Como eso que abre a un mundo más allá de lo que hace el semejante, sino de lo que hace el mundo entero, ¿no? Es un poco más amplio, digamos. Y en una elección siempre hay, está lo que se elige y cuando se elige está lo que se pierde. La idea por ahí es que no quede el deseo del lado de la pérdida, ¿no? A veces se ve en la clínica, por ejemplo, sujetos que hablan, se refieren a su vocación o a la elección de su carrera y como algo que padecido incluso, porque está jugado en relación a un mandato, únicamente el cumplimiento del mandato, con el que, bueno, no pueden dejar de comprometer su vida en ese cumplimiento de ese mandato. O tal vez aparezca como algo sintomático, un síntoma, donde por ahí se puede pescar algo de una cierta elección de un interés, que por el único lugar donde se cuela es a través de ese síntoma, que puede ser, no sé, sacarse fotos, ponele, compulsivamente, ponele. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Que se me ocurre como ejemplo. Y tal vez pueda aparecer
apoderado de algo que no es ni una elección definida conscientemente, pero que está jugada en un mandato, ni tampoco de un lado sintomático, sino que tal vez puede un sujeto mencionar algo que descubrió y que practica como un hobby, meramente un hobby, y por ahí aparece algo que es del orden del deseo, que no aparece por ahí en esa carrera a la que está padeciendo, ni tampoco en ese síntoma donde hay algo que se cuela, pero que está tan velado y complicado por otras cuestiones, ¿no? Pero de vuelta aparece un pequeño hobby insignificante casi, y puede que ahí aparezca algo que pueda ser reconocible como un poco más en relación al deseo propio, a lo particular, ¿no? Puedo ilustrar esto con una viñeta. Sí. Puedo ilustrar justamente esto con un paciente que tenía como hobby justamente los cómics, leer cómics, muchos, y participar de todas estas fiestas de anime, ¿no? Eventos de anime que hacen todos los adolescentes, que ya más grandes también, y ver películas, ¿no? Y todo su interés adolescente puesto en esta cuestión. Y bueno, y a través del trabajo del análisis en algún momento empezar a pensar por qué no hacer él algo de esto. Bueno, hoy en día estudia dirección de cine, ¿no? Pero todo esto partió de un laburo importante que tuvo que hacer el análisis, ¿no? De poder pescar algo de su interés, ¿no? De lo que más le interesaba y cómo hacer de eso una profesión. La verdad que bueno, tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo. Sí, El trabajo de estudiar son mandatos culturales que pagamos por ser hombres, nada más, y mujeres también, pero me refiero a seres humanos, ¿no? Y hacia que a nadie le gusta trabajar, por más que sea un trabajo. Bueno, dentro de todo, tratemos de hacer algo que nos guste, que nos disguste menos, ¿no? Me parece que trabajar en lo que a uno le disgusta menos es una forma de encontrar de alguna manera el camino, la forma de vivir en una sociedad que te impone reglas, condiciones de vida, y bueno, y uno tiene que estar sujeto a eso, no puede ir contra eso, lógicamente, habrá quien lo haga, pero bueno, la masa no lo hace, y bueno, el tema es encontrar esa cuestión, ¿no? Y bueno, por eso decía que no es incondicionamiento. Si por nosotros fuera, como seres humanos, como animales, digamos, en la naturaleza, estaríamos preocupándonos por la comida de hoy, nada más y nada más, no por estudiar ni trabajar, ¿no? No hay animal que estudie y trabaje, excepto el hombre y la mujer. Sí, tiene que estar acompañado de algo, si no, no se puede sostener. De un deseo, ¿no? ¿En serio? Claro. Sí. Y no tarde o temprano cae. O cae a los 18, o cae a los 30, o cae a los 150 o 60. Sí. Por eso también es importante, ¿no? Más allá de no es que todo el mundo tiene que hacer una orientación vocacional, pero digamos, hay ciertas cuestiones donde uno, si se pregunta un poco, se puede dar cuenta hasta qué punto se siente bien, en lo que sea, un trabajo, un estudio, una relación, lo que sea, ¿no? Todo esto cuestión un poco psicoanalítico a mí me da la idea que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? O sea, mejor dicho, con un acercamiento a una verdad subjetiva. Un acercamiento, nada más. Por otro lado está el conocimiento. Esto que tiene que ver con otro plano. A ver, no hay que descartar el desconocimiento. Muchos adolescentes están terminando su ciclo secundario y no tienen la menor idea de qué es lo que les ofrece el mercado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a carreras, posibilidades de estudio, profesiones, actividades que no tengan que ver simplemente con el estudio teórico, sino también con no sé, oficios. Y me parece, no sé si ustedes lo habrán pensado, imagino que sí, de ofrecerle también esta gama de información, que no tendría nada que ver con el plano de lo que venimos hablando, ¿no? Del deseo,
saben que, y dentro de esta oferta, por ahí, algo de esto se engancha con el deseo y tener como la respuesta de la computadora, es eso, ¿no? Claro. De alguna manera. Y sí, pero es que algo tiene que pasar, digamos, tengo que pasar por algo para darme cuenta si quiero algo de eso, ¿no? Claro. También es muchas veces, bueno, probando un montón o probando carreras, o probando trabajos, o probando actividades, llega algo. Bueno, gente, gracias.